El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los discípulos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos y decían: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Y Jesús dijo estas parábolas: si uno de ustedes tiene 5 ovejas, se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos, a los vecinos, para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan de convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas, se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa, busca cuidadosamente hasta que encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas, a la vecina, para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo que de la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les digo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su papá: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra una hambre terrible y empezó a pasar hambre. Fue entonces, y tanto insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces dijo: cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el papá dijo a los criados: saquen enseguida el mejor traje y vestido, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traigan el ternero cebado, mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música, el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con vida y con salud. Él se indignó y se negaba a entrar.
Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él le replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tu bien con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El papá le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte mejor, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Por la proclamación de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siempre, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos y bendecidos. Muy bien, le regalamos un aplauso a Dios y a Jesucristo. Ese aplauso que es para Dios, Trino y uno, es por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Si usted ha notado, esta liturgia de este domingo trata sobre la misericordia de Dios. Fíjense ustedes la primera lectura, cómo Dios había decidido terminar con el pueblo que se había idolatrado. Habían hecho un becerro de oro y estaban intentando adorarlo. Y Dios es un Dios celoso que no permite que adoren a otro Dios. Eso se llama pecado de idolatría. La gente cuando se siente sola, cuando la gente se siente que no hay quien le responda, comienza a inventar cosas. Es lo malo de nosotros, que el ser humano desde que nace es un ser religioso, prácticamente de nacimiento. Siempre necesita adorar algo, tener un ser superior, como dicen los alcohólicos, un ser supremo, el cielo, la gloria, el poderoso. Pues estos se sentían solos por el desierto y lo que hicieron es hacerse una estatua de un becerro de oro. Y eso ya es fuera de serie, ya eso es idolatría. Y una de las cosas que Dios no puede ver, que la gente esté adorando otro Dios. Dios no puede ver otro Dios para él. Ese es el celo que Dios tiene. Por eso te dice, Éxodo 32, que Dios había decidido terminar. Veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Los iba a hacer polvo. Menos mal que tenemos hombres como Moisés, que interceden y comenzó a hablarle a Dios. No pase eso, Señor. Si lo has sacado de un lugar para llevarlos a una tierra prometida, y si tú los determinas aquí en el desierto, ¿qué va a decir el resto de Israel? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que los sacaste para matarlos. Dios atiende las oraciones de la gente, en este caso la oración de Moisés. ¿Por qué el Señor te va a encender tu ira contra tu pueblo? Que tú sacaste de Egipto con gran poder, con manos robustas. Acuérdate de tus siervos de Abraham, de Isaac, de Israel, quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Le recordó Moisés a Dios, porque le había olvidado, y Dios va en la misericordia, porque Dios tiene eso, Dios tiene misericordia. Mire usted el salmo: me pondré en camino donde está mi Padre. Este salmo es un salmo que le llaman salmo penitencial, el salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa.
lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Este es el salmo de la misere, en latín, que es misericordia, donde uno pide perdón, Dios le escucha. Hermano, ¿existe la misericordia o no? ¿La ha experimentado usted o no? Porque a eso venimos, hermano, a eso venimos. Yo no quiero que usted salga lo mismo a mí como vino. Yo quiero que experimentemos la misericordia de Dios. Mire, Pablo cuando le escribe a Timoteo, también él se siente que es el primer hombre que Dios rescató del pecado por pura misericordia. Él es el primer rescatado del pecado, gracias a la gran misericordia. Mire el Santo Evangelio, 3 parábolas. La primera parábola, ¿de qué se trata? Que es que come con ellos, y luego que dice Jesús, cuando una oveja se pierde, él va detrás, deja las 99 y va por una, y cuando le encuentra, hace fiesta, porque con un solo pecador que se convierta, hay tanta alegría, no solo en la tierra, sino en el cielo. Pero la gente se convierte por la misericordia de Dios. La otra parábola, si una mujer pierde una monedita, barra y barra hasta que la encuentra. Tal vez usted no le haya mucho sentido a eso, ¿verdad? Porque usted tiene Cristo debajo de la banca, tiene Cristo ahí debajo de la mesa, le cae un centavo, le cae 10 centavos, una cuerda, $1, y usted ahí deja eso, y ahí es que barra, ahí es que barra. El problema es que estas monedas eran de mucho valor, y es tan escaso el dinero. ¿Se acuerdan ustedes antes cómo andábamos los pantalones rotos? Porque no había dinero. ¿Se acuerdan cómo comían con una tajada de aguacate? ¿Se acuerdan cómo comían con un huevo tibio? 5, chuteando ahí. ¿Se acuerdan ustedes que no había maíz? Entonces, esta señora, al encontrar una moneda, encontraba la lotería. Y cuando la encontraba, hacía fiesta, llamaba a los vecinos. Y así él dice Dios cuando pierde un alma. Cuando un cristiano se aleja de la iglesia, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano el diablo lo conquista, anda Dios preocupado, porque la misericordia de Dios es grande. Y la otra es la parábola del hijo pródigo, que es la parábola de las parábolas. Aquí sí dicen los teólogos que esta parábola debe de llamarse la parábola de la misericordia, no la parábola del hijo pródigo. Pero todo el mundo la conocemos así. Pero esta es la parábola de la misericordia. Ahí se expresa exactamente con este muchacho que le falta un tiempo al peso, pero que tiene todas las cosas creativas como nosotros. Dame la parte de la fortuna que me toca porque yo me voy. La creencia del hombre es la libertad, y porque es la libertad consigue el libertinaje, que no es lo mismo, libertinaje. Con dinero en la mano, el hombre se sintió dueño de todo y se fue. El dinero, hermano, se acaba, aunque haya mucho que acaba. El dinero endurece el corazón. El dinero, si no lo sabe manejar, olvida a Dios, porque se convierte en otro Dios. Money manipitatis, dinero maldito, debería haber como perder. Entonces, desde por último terminado, pero la misericordia de Dios es tan grande que lo dejó que lo gastara, lo dejó que le diera gusto. ¿Y qué pasó después? Quedó como el pez fuera del agua. Y bien, ahí viene para acá. Yo iré a la casa de mi padre y yo le voy a decir que he pecado contra el cielo y que he pecado contra mi padre, porque hay mucha gente que vive mejor que yo, y yo soy hijo, y aquellos son peores, aquellos son trabajadores, y aquellos tienen casa, tienen comida, tienen todo, y yo quedo muriéndome de hambre. Claro, el hombre cae en sí. Por eso cuando iba para allá digo yo que le faltaba tiempo al peso. Pero solamente el que no sufre no aprende.
Este viene con una experiencia, este ya viene cargado de pecado y eso lo ha hecho cambiar el rumbo y el pensamiento. Casi que no había necesidad, pero como las experiencias son compradas y son compradas caras. El Papa Francisco dijo que la palabra Dios significa misericordia. Dios significa misericordia. Entonces él apuntaba a 6 cosas. Miren las 6 cosas que usted si quiere acabar grábelas. Dice él que la misericordia es una gracia que viene por parte de Dios. La misericordia es una gracia que viene por parte de Dios. Si usted y yo, si el Papa y todos los demás bautizados tienen la gracia, tenemos que tener misericordia. Y si tenemos la misericordia, practicamos, nosotros estamos en gracia. Lastimosamente, no todo el mundo puede estar en gracia y por eso uno se vuelve grosero con la gente. No es misericordioso, es pesado. Número 2, la misericordia es el camino hacia la santidad. Nadie de nosotros puede llegar a ser santo si no ha tenido misericordia. Todas las personas que están en los altares, todas las personas que han escalado cierto grado de santidad, como Santa Teresa de Ávila, esas personas han tenido que practicar mucho la misericordia hasta llegar a la santidad. Estoy hablando con los groseros, las groseras, los soberbios, los orgullosos, los fantasiosos, todo ese tipo de cosas que tenemos, porque ya te estoy hablando hoy. Una persona así no puede llegar a la santidad. Número 3, solo es misericordioso el que ha recibido y ha vivido la misericordia. Solo el que ha vivido y ha recibido la misericordia de Dios, solo esa gente puede practicarla. Porque esto, hermano, no se puede dar si uno no la tiene. Si usted no tiene misericordia, ¿qué es lo que va a dar? Grosería, charlatanería. Porque tiene que ser misericordioso primero. Hay gente que no se tiene misericordia, ni él mismo. Dice, me contaba a mí Monseñor Cabrera, que en paz descanse, que Monseñor Álvarez era un hombre, pero de esos hombres 4x4 fuertes. Dice que una vez se pegó una herida en el brazo y le dieron 3 puntadas y lo llevaron a la clínica y le dijeron que le iban a inyectar para darle la puntada. No, dijo Monseñor, yo no puedo esto, así no. Así puso la mano y le pegaron 3 puntadas sin que le pusieran la anestesia. Hay gente que así es, pero eso lo aguanta él, y el niño, y los demás. No. Número 4, dice que la misericordia es un puente de amor para los demás. Miren qué interesante, dice el Papa, que la misericordia es un puente de amor para los demás. Si todos practicáramos la misericordia, no habría guerra, porque es un puente de paz para los demás. Yo siempre tendría que andar en paz, siempre tendría que andar en esa gracia, porque es un don de Dios, la misericordia. Si usted no tiene puente, si usted no tiene paz, si usted no tiene amor, es difícil tratar a la gente así, y de repente aparece el peligro, porque usted es incapaz de sostener esa tranquilidad, esa misericordia para con el otro. Número 5, dice el Papa que es la misericordia una mirada realista, donde uno se conoce a sí mismo y conocemos a los demás. La misericordia es una mirada realista, porque cuando uno sabe la realidad de la gente y la realidad de uno, se da cuenta de que todos somos débiles y que en cierto tiempo, en cierto momento de su vida, usted necesita la misericordia porque ha caído en la parte más honda.
Mire el hijo pródigo, cayó en la parte más desgraciada que puede haber. Él nunca se imaginaba que un millonario como el hijo pródigo cayera, pero cayó. ¿Usted cree que el dinero es felicidad? No. Mira, ahí está la prueba. Por eso es que es importante este paso. Es una mirada realista, porque hay que verse la condición humana en nosotros. Todos nosotros cometemos errores. Yo estoy casi seguro que si nuestra mamá no nos hubiera perdonado tanto error, nosotros no estuviéramos donde estamos. 2. Si Dios nos castigara siempre que cometemos un error, ahora estuviéramos fiel de cuarta, hecho polvo y basura, revuelto con gusano. Allá estuviéramos, porque no nos merecemos estar vivos. Número 6. Por misericordia de Dios, dice que es un sello de seguridad. La misericordia, porque aprendemos a callar los defectos de los demás. La misericordia dice que es un sello de seguridad. Cuando usted tiene misericordia, no desprenda mal del otro. Cuando usted tiene misericordia, usted no anda hablando las debilidades de los demás. Un hombre y una mujer que anda hablando mal de los demás, ¿será que tiene misericordia? No conocen la misericordia. Por eso la gente a veces no confía en uno, porque lo que uno hace es criticarle, pero nunca sobarle la herida, nunca levantarlos. Lo que uno hace es hacer leña del árbol caído, y eso va contra la misericordia. Número 7. Cuando somos misericordiosos es cuando recibimos misericordia. Acordémonos del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Así es. Cuando somos misericordiosos es cuando nosotros recibimos más misericordia. Grábese esto, hermano, porque hay gente que le gusta pedir, pero no le gusta dar. Le gusta que le den, pero no le gusta dar. Abre la boca y la mano para recibir, pero la cierra para dar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horrible! Número 6. Solo el que se compadece no padece. Solo el que se compadece no padece. Fíjense ustedes que cuando uno se compadece de los demás y se quita el bocado para darle, uno siente una felicidad enorme y ya no padece uno. Pero si usted se niega a hacer un bien, le queda un resentimiento, le queda un sentido de culpa que a lo mejor ni va a dormir en la noche. Haga usted el experimento. Haga usted el experimento. Nunca deje pasar usted un momento de dar amor, de dar perdón, de dar misericordia, de dar una tortilla, de dar un consejo, de dar un dólar. Porque después que ha pasado eso, como no lo hizo, el que padece es aquel. El que padece se queda con aquel mirado. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No le ayudé cuando me pidió. Hoy que lo ofrezco ya no me lo agarra. Hoy que yo tengo para dar ya no me pide. Hoy que yo puedo darle a aquel ya se murió. ¿Cómo queda uno? No sé si te haya pasado eso, pero en vida. Y no espere mañana, porque mañana no existe. Existe hoy, no existe ayer, ni existe mañana, existe hoy. Hay que ser misericordiosos cuando la misericordia entonces es un don que comencemos a pedirla para las personas que no la tenemos. Comencemos a pedirla hoy. Pongámonos de pie.